en Radio Mundo Católico. Te invitamos ahora a vivir el Fiat Divino con Óscar Márquez Miramontes y Cristina Mendoza Checa, quienes quedan con ustedes. Una vez más con ustedes, con el gozo de siempre, porque quien vive en la divina voluntad, o quien pretende vivir en la divina voluntad, se llena de gozo el alma. Fíjense que el resultado no es de nosotros, el esfuerzo quizás sí, ¿no? Pero el resultado es de Dios, por eso tenemos esa certeza de decir vivir en la divina voluntad, porque no depende propiamente de mi esfuerzo, sino depende de nuestro sí, y a partir de ahí el Señor toma posesión de todos los demás. Con ustedes Óscar Márquez y como siempre también nuestra queridísima amiga Cristi. Hola Óscar, pues qué bueno que estamos aquí otra vez reunidos para hablar de estas revelaciones divinas, de este plan que Dios tenía pensado con nosotros desde toda la eternidad, y es que viviéramos unidos a su divina voluntad, que no hubiera ningún obstáculo que evitara el amor y la felicidad plena entre nosotros. Y bueno, pues de eso se trata este programa, el Fiat Divino, de empaparnos de ese amor de Dios a través de las revelaciones hechas a Luisa Picarreta. En el programa pasado, Cris, habíamos hablado cómo vio Luisa a nuestro Señor Jesucristo con un aspecto juvenil y lo describe de una manera maravillosa. Vamos a continuar con ese tema, ya no propiamente la descripción de cómo lo vio ella místicamente, sino qué pasó después. Dice así: entonces, mientras veía a Jesús con el aspecto ya descrito, de su boca me envió un aliento que me invistió toda el alma y me pareció que me atraía con ese aliento tras él. Y empecé a sentir y salirme del alma del cuerpo. Me la sentía realmente salir de todas partes, de la cabeza, de las manos y hasta de los pies, como un desprendimiento, ¿no? Siento la primera vez que me sucedía. Empecé a decir dentro de mí: ahora muero, el Señor ha venido a llevarme. Cuando me vi fuera del cuerpo, mi alma tenía la misma sensación que el cuerpo, es decir, tenía sensaciones físicas de vida. Con la diferencia de que el cuerpo tiene carne, nervios, huesos y el alma no. Es un cuerpo, pero de luz. Sentí un poco de temor, pero Jesús continuaba enviándome ese aliento y me dijo: si sientes tanta pena por estar privada de mí, ahora ven junto conmigo porque quiero consolarte. Y Jesús me tomó vuelo y yo tomé junto con él el vuelo. Giramos por toda la bóveda del cielo. ¡Oh, qué bello era pasear junto con Jesús! Ahora apoyaba la cabeza sobre su hombro y con un brazo lo tomaba por la espalda y con otra mano le tomaba la suya. Ahora se apoyaba Jesús en mí. Cuando llegamos a ciertos lugares donde la iniquidad abundaba mayormente, ¡oh, cuánto sufría mi Señor Jesús! Jesús, interrumpo un poquito la lectura, es Dios, pues, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es omnipresente y omnividente. Eso quiere decir que todo lo ve y en todos lados está. De tal suerte que ven no nada más pues las maravillas de su creación y las gentes que oran con él y que hablan con él, también ven tristemente lo que sucede con las personas que no quieren acercarse a él. Y no puede ser, o no debe de ser, que cuando nosotros nos queramos acercar a él sea para estarnos quejando, o incluso, Cristi, le echamos la culpa. ¿Por qué sucedió tal tragedia o tal? Porque nosotros mismos lo provocamos, ¿no? Y es que Jesús siempre está ahí para darnos su amor, eso lo tenemos que tener bien claro. Y todo lo que venga permitido por Él, porque claro está que si Él no lo permite no se mueve la hoja del árbol, todo lo que venga es para nuestra santificación, es para bien nuestro y está en función de una misión específica a la que estamos llamados absolutamente todos. Todos debemos estar conscientes que no estamos aquí por casualidad, por error, sino porque tenemos el objetivo primordial de ser santos, ¿no? Para empezar. Y la misión, que es una misión diferente. Por ejemplo, con Luisa dice, volaba por la bóveda del cielo. Sí, porque las revelaciones transmitidas a Luisa requerían pues que ella fuera desprendida de su cuerpo, como ya lo hemos leído. Y sigue el texto así, dice Luisa: yo veía con mucha claridad los sufrimientos de su corazón adorable. Lo veía casi desfallecer y le decía: apóyate en mí y hazme partícipe de tus penas, porque no me resiste el alma al verte sufrir solo. Y Jesús me decía: amada mía, ayúdame que no puedo más. Y mientras esto decía, acercaba sus labios a los míos y vertía en mí una amargura tal que yo sentía penas mortales. Cuando sentía entrar en mí ese licor tan amarguísimo, sentía entrar en mí como tantos cuchillos,
punzones, saetas que me traspasaban de lado a lado. En suma, en todos mis miembros se formaba un dolor atroz, y cuando volvía el alma al cuerpo, le participaba estos sufrimientos al cuerpo. ¿Quién puede decir los dolores y las penas? Solo Jesús mismo, que era testigo de ellos. Los demás no podían mitigar mis penas estando en ese estado de pérdida de los sentidos, y esperaban a cuando estuviera presente el confesor, pues con la obediencia se mitigaban. Solo Jesús me podía ayudar cuando veía que mi naturaleza no podía más y llegaba a los extremos y no me quedaba más que dar el último respiro. Oh, cuántas veces la muerte se ha burlado de mí, pero vendrá el día en que yo me burle de ella. Entonces venía Jesús, me tomaba entre sus brazos, me acercaba a su corazón y oh, cómo me sentía volver la vida. De sus labios vertía un licor dulcísimo y así se mitigaban mis penas. Qué hermoso, ¿verdad, Oscar? Cómo Jesús no nos deja desfallecer. Y eso es cada Eucaristía, ¿eh? O sea, bueno, es en su divina voluntad, en cada momento haciéndolo presente y de manera particular en la Eucaristía. Si tú procuras la Eucaristía todos los días, pues es que estás alimentando el alma. Si tú dejas de comer un día, te vas a sentir mareadón, te va a doler la cabeza. 2 días te vas a sentir enfermo, 3 ya te andas muriendo, ¿no? Bueno, así pasa la alma, pues necesita su alimento. Aquí vierte el Señor, dice, vertía un licor dulcísimo y así mitigaba mis penas, es decir, le daba la paz directamente del corazón de Dios. Lo dice ella como un licor porque, bueno, pues a lo mejor sentía como cuando tomas un licor, ese calor por dentro, esa así sensación de agrado, sí, exactamente. Ajá. Y luego dice, otras veces mientras me llevaba junto con él girando, si eran pecados de blasfemias contra la caridad y otros, vertía licor amargo. Si eran pecados de deshonestidad, vertía una cosa de podredumbre apestosa. Le participaba su sufrimiento, lo que sucede después en el corazón del Señor cuando ve todas esas cosas. Y cuando volví a mí misma sentía tan a lo vivo esa peste que era tanto el hedor que me revolvía el estómago y me sentía desmayar. A veces, tomando alimento, cuando lo devolvía sentía que salía de mi boca esa podredumbre mezclada con el alimento. Otras veces me llevaba a las iglesias y ahí también mi buen Jesús era ofendido. Oh, cómo llegaban mal de su corazón esas obras santas pero descuidadamente hechas, esas oraciones vacías de espíritu interior, esa piedad fingida, solo aparente, que parecía más bien insultaba a Jesús que en vez de darle honor. Y sí, yo entiendo, me han dicho muchas veces, oye, eso del rosario, nomás está repitiendo, pues porque no lo entienden. Yo entiendo que no lo entienden, a eso me refiero, ¿sí? Es decir, si estás nada más bola chica, bola grande con el rosario, pues no estás diciendo nada. Pero si estás hablando con el alma y estás poniendo una imagen por idea, es decir, estás pensando en lo que estás diciendo, entonces estás en un diálogo. Y no ir a decir muchas veces a bla 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 sin sentido ante la iglesia, pues no es ni de cristianos, es de paganos. Porque el Señor ve y oye los corazones. Qué bonito sería que pudiéramos orar ante nuestro Señor con un corazón abierto y sabiendo lo que estamos diciendo, y no todos lo hacen así. Así ese corazón santo, puro, recto, no podía recibir esas obras tan malamente hechas. Oh, cuántas veces se lamentaba diciendo, hija, también la gente, mira cuántas ofensas me hacen. Hasta en los lugares más santos, al recibir los mismos sacramentos, en vez de salir purificados, salen más enfangados. Ah, eso es triste. Ay, por ignorancia, espero que sea por ignorancia y no por maldad. Mucha gente cree que confesarse es, voy, digo mis cosas y salgo como si nada. No, conlleva conversión. Si no conlleva conversión, te estás haciendo el sordo, te estás haciendo tonto tú solo. Y es lo que el Señor ve los corazones, Cris. Fíjate, Oscar, ahorita que estamos hablando de esto, este texto nos da tanta luz a este respecto. La vida del maligno, o sea, la oscuridad, lo que nos lleva al mal, siempre lo va a hacer de una manera muy sutil, de una manera disfrazada, porque el demonio pues es el rey de la mentira. Y si no estamos acercados a la Eucaristía, a los sacramentos, y como tú dices, Óscar, a la confesión,
Si no tenemos esa luz de Dios, esa gracia en nuestro interior, no vamos a ser capaces de descubrir la maldad en el mundo y la realidad del pecado. Entonces Luisa dice, yo sentía eso como una peste, como algo enfangado, como una podredumbre en mi interior. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a conocer el plan de Dios, a la gracia, y sobre todo leemos estos escritos meditándolos, el Señor va dando tanta luz que somos capaces de reconocer cuando estamos pisando en el fango y cuando estamos viviendo en la luz de Dios. Por eso es tan importante leer, porque a mayor lectura, mayor conocimiento, mayor don. Y acercarse a la palabra de Dios o a los sacramentos, nada más porque me llevan o para quedar bien con algo, pues aquí lo dice claramente, en vez de salir purificados salen más enfangados. Así. Las cosas de Dios tienen su importancia, está por encima de cualquier otra cosa y además son extremadamente hermosas y gratificantes. Lo que pasa es que no nos acercamos de esa manera. Ahí está el punto. Les recuerdo, en nuestro Señor Jesucristo, al ser Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Él es la segunda persona, pues es omnipresente y omnividente, todo lo ve y en todos lados está. En este momento le acompañaba Luisa y sigue diciendo, sí, cuánta pena me daba ver a Jesús, y a Jesús le daba ver esa gente que comulgaba sacrílegamente, sacerdotes que celebraban el santo oficio de la misa en pecado mortal, por costumbre, y algunos, da horror decirlo, hasta por fines de intereses. Acuérdense que para esto de la religión, cuando tú lo haces por fin económico, no por agradar a Dios, es un pecado muy grave, se llama simonía. Está de hecho en el libro de Hechos de los Apóstoles, está San Pedro, pues lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se manifiesta, hace milagros. Entonces un mago de aquellos tiempos le dice, oye, ¿cuánto cuesta eso del Espíritu Santo? Y le dijo, al infierno tú y tus palabras. Es la ignorancia. Sí, no, eso no se hacen estas cosas por intereses económicos, jamás debe ser así. ¿Cuántas veces mi Jesús me ha hecho ver estas escenas tan dolorosas? ¿Cuántas veces mientras el sacerdote celebraba el sacrosanto misterio y Jesús se vio obligado a bajar porque era llamado por la potestad sacerdotal en manos del sacerdote, se veía que esas manos goteaban podredumbre, sangre o estaban enlodadas de fango? Oh, cómo daba compasión ver el estado de Jesús, tan santo, tan puro, en manos que al solo mirarlas daban horror. Fíjense cómo es nuestro Señor perfecto. Por la unción sacerdotal, si el sacerdote del que está hablando ahí, porque hay muchos muy santos, en este caso estaba en pecado mortal, de todos modos el Señor viene. El Señor viene porque está la potestad sacerdotal, porque el Señor Él ha puesto la obediencia, pues, y Él da el ejemplo de ello, ¿verdad, Cristi? Así es. Continuamos, Cristi. Y dice Luisa, parecía que Jesús quería huir de entre esas manos, pero estaba obligado a permanecer hasta que se consumían los accidentes del pan y del vino. A veces, mientras permanecía ahí con el sacerdote, al mismo tiempo se venía apresuradamente a mí y se lamentaba amargamente, y antes de que yo se lo dijera, él mismo me decía, hija, déjame derramar en ti mi amargura, pues no puedo más. Ten compasión de mi estado, que es muy doloroso. Ten paciencia, suframos juntos. Y mientras esto decía, derramaba de su boca en la mía. Pero, ¿quién puede decir lo que derramaba? Parecía un veneno amargo, una podredumbre apestosa mezclada con un alimento tan duro y nauseante que a veces no podía yo tragar. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me producía este derramar de Jesús? Si él mismo no me hubiera sostenido, ciertamente habría muerto víctima de ello. Sin embargo, solo derramaba en mí la mínima parte. ¿Qué será de Jesús, que contiene tantísimo? Oh, cuán horrible es el pecado. Señor, hazlo conocer a todos, a fin de que todos huyan de este monstruo tan horrible. Fíjate, Oscar, Radio Escuchas, es lo que estamos comentando, que si nosotros tuviéramos el amor, las ganas de acercarnos a Jesús Eucaristía constantemente y no despegarnos de su lado a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, podríamos discernir fácilmente cuando una tentación, fíjense, ya no digamos el pecado, sino una tentación quiere asaltarnos para hacernos llenarnos de fango. Qué importante es ver a la luz de su palabra cuáles son las maneras y las formas que el demonio tiene para sacarnos del plan salvífico eterno
de Dios para con nosotros. Y Luisa lo ve: Señor, qué horrible es el pecado, hazlo, por favor, conocer a todos. Un día escuché a un predicador que dijo: si el demonio llegara a tu casa con sus cuernos y con su cola y con su aspecto horrible, no, pues correríamos. Ninguno de nosotros pecaríamos. Sin embargo, nosotros nos alejamos de la luz y le damos oportunidad a él de que se disfrace de 1000 formas. Y como les decía, que Dios todo lo ve, también ve lo hermoso. Y vamos a continuar con eso. Dice Luisa, nuestro Señor: pero algunas veces veía estas escenas tan dolorosas, otras veces me hacía ver escenas consoladoras y bellas que raptaban. Y estas eran ver buenos y santos sacerdotes que celebraban los sacramentos, los sagrados misterios. Yo conozco sacerdotes verdaderamente santos que son inspiración el solo verlos, aunque no hablen, por su modo tan santo de ser, y escucharlos hablar, bueno, pues es escuchar el Espíritu Santo que se manifiesta. Oh Dios, dice Luisa, cuán alto y grande y sublime es su misterio. Qué bello era ver al sacerdote que celebraba la misa y a Jesús transformado en él. Parecía que no era el sacerdote, sino Jesús mismo, que celebraba el divino sacrificio. A veces hacía desaparecer del todo al sacerdote y solo Jesús celebraba la misa. Ay, qué hermoso. Y yo escuchaba. Oh, cuán conmovedor era ver a Jesús rezar las oraciones, hacer todas las ceremonias, movimientos que hace el sacerdote. ¿Quién puede decir cuán consolador me resulta ver estas misas junto a Jesús? Cuántas gracias recibía, cuántas luces, cuántas cosas comprendía. Pero como son las cosas pasadas, no las recuerdo muy claramente, pues pasaron años para que ella pudiera escribir esto. Bueno, así es. Cada vez que vas a la misa, ahí está el Señor. Lo que pasa es que no lo ves porque no quieres verlo. Lo podemos ver con los ojos de la fe y entendiendo eso claramente, pues no podemos estar dispersos, aburridos, deprimidos o de pedinches, no. El gozo esperando en qué momento viene y una vez que está ahí decirle lo mucho que lo amamos. Cambiar esos tragos amargos que le llegan por todos lados por tragos de te amo, de fiat, de Jesús yo confío en ti, de gloria y honor a ti. Y entonces cada día ya vale la pena. Si tú te levantas, dices, hoy voy a ir a misa, valió la pena. Lo que hagas después, bueno, que no sé, santa indiferencia. Finalmente lo que importa es Dios. Todos los días puedes recibirlo. Si estás aquí en México es así. Aquí en Guadalajara, pues cada 2 cuadras. 2 cuadras hay una iglesia. Es una maravilla. Hay lugares en los que no, que es muy difícil. Pero cuando lo reciben con una devoción que ya quisiéramos cualquiera de nosotros. No desperdiciemos ese tiempo. Vamos a hacer algo de adoración. ¿Te late, Cristi? Me parece muy bien, Oscar. Y es que, de verdad, como tú dices, Oscar, no nos deprimamos, no pensamos que el demonio nos acecha en cada rincón, no. Las consolaciones de Jesús y las visiones hermosas que tenía Luisa Picarreta lo superaba todo, lo consolaba todo, la ponía otra vez en conexión con lo perfecto, con lo santo y con lo puro. Y vamos a través de este canto a darle al Señor Jesús reparación. Vamos a adorarlo en nombre de todos, de toda la familia humana, de todos los tiempos, desde Adán y Eva hasta el último hombre que ha de venir. Y vamos a darle esa gloria que no le damos cuando lo recibimos de una manera inadecuada. Los invito a que en su corazón sigan este canto y le digamos a Jesús que lo adoramos. Quiero darte adoración y en ella mi amor, entrar en comunión, bendecir tu nombre, te ofrezco solo a ti adoración. Se conforta mi corazón al sentir tu santidad y
para siempre en tu casa, consagrarme para ti, Señor Jesús. Te adoro, yo te adoro, mi alma espera por ti. Te amo, yo te amo, mi reposo está en ti. Te alabo, yo te alabo, mi gozo fluye de ti, mi gozo fluye de ti. Mi gozo fluye de ti. ¿Tú adoras al Señor? ¿O hablas con Él para decirle que tienes dudas o para pedirle algo? Porque no confías. Porque no sabes que la certeza de la fe y sí te está escuchando. Y fluye en tu oración. No estés dudando. Si dudas no vas, es como aventarte el matrimonio sin estar seguro, hombre. Vas a sufrir. En cambio, si te metes al matrimonio estando seguro, vas a disfrutar muchísimo. Vas a trabajar, vas a luchar, no es fácil, pero lo vas a disfrutar. Así acércate al Señor, con la confianza y la certeza. No quieras meterle razonamiento a lo que no tienes capacidad de razonar. Nosotros somos creación, no creadores. Tenemos un límite, pero con el Creador todo lo podemos. Oye, ¿vas a misa diario? Entonces yo les contesto, ¿tú comes diario? Si lo entendiéramos así, lo viviríamos así. Y sí, ahorita el Señor con Luisa hace unas reflexiones acerca de la misa para que la entendamos un poquito mejor. Fíjense, dice así: pero mientras esto escribo, Jesús en mi interior se ha movido, me ha llamado y me ha dicho que no deje esto en silencio. Ah, Señor, cuánta paciencia se necesita contigo, dice Luis. Le hablo de una manera tan fraternal, tan bonita, Señor. Pues bien te contaré, oh dulce amor. Diré alguna cosa, pero tú dame tu gracia para hacerlo manifestar, pues por mí no me atrevería a escribir ni una sola palabra de los misterios profundos y sublimes. Entonces, mientras veía a Jesús o al sacerdote que celebraban el divino sacrificio, Jesús me hacía entender que en la misa está todo el fundamento de nuestra sacrosanta religión. ¿Escucharon eso? En la misa está todo el fundamento de nuestra sacrosanta religión. Se vive incluso el Apocalipsis en la misa. Se vive el Evangelio en la misa. No lo voy a explicar yo, mejor que lo explique Luisa, ¿verdad? Así es, muy bien. Así sí, la misa nos dice todo y nos habla de todo. Por favor, Cristi. La misa nos recuerda nuestra redención. Nos habla detalladamente de las penas que Jesús sufrió por nosotros. Nos manifiesta también su amor inmenso, que no estuvo contento con morir en la cruz, sino que quiso confirmar su estado de víctima en la Santísima Eucaristía, quedarse con nosotros hasta el último, ¿verdad, Oscar? Jesús lo prometió, está en la Sagrada Escritura: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y acuérdense que un acto hecho en la divina voluntad, al ser divino, es decir, al ser de Dios, es un acto perenne, quiere decir que está siempre presente, siempre es auténtico, siempre está real. Cada vez que se hace la Eucaristía, que se levanta la hostia, viene la consagración del sacerdote, es el Señor en la cruz. Mucha gente quiere evitar la cruz. Ya sufrió, ya olvídense de eso. No, pues ¿cómo nos vamos a olvidar de tanto amor? No se puede. Así es. Uno lo recuerda y lo vive, lo sigue viviendo. Oye, Oscar, y el Padre Pío, ¿te acuerdas de ese santo sacerdote, santo de entre los santos? Que él literalmente, cuando estaba celebrando la misa y estaba elevando el pan y el vino, el Señor se lo llevaba al Gólgota, literal. Sí. Él estaba a los pies de la cruz.
Y aunque nosotros no lo veamos o no lo experimentemos así, sería buenísimo que hiciéramos conciencia en el momento de la consagración de que Jesús mismo está ahí en el Gólgota, en el eterno presente, como bien lo dices, Óscar, sufriendo y clavado por nosotros, por nuestros pecados. Te lo pongo de otra manera. Tú cierra tus ojos e imagínate que estás ahí en el Monte Calvario y estás viendo a Jesús crucificado. Ahí está también María, está María Magdalena, está Juan. ¿Y qué le dirías al Señor, verdad? Que no estarías distraído viendo pasar a, qué sé yo, o pensando en dinero, no sé, distraído, o verdad que no estarías de pedinche el Señor ahí en la cruz y tú pidiéndole cosas temporales e innecesarias a veces. Yo creo que en ese momento estarías en plena adoración, ¿verdad? Sí. En el sufrir con Él. Bueno, pues hazlo, pues. Es que ¿qué no lo impide? Si el Señor nos lo está diciendo claramente. La misa también nos dice que nuestros cuerpos, deshechos reducidos a polvo por la muerte, resurgirán el día del juicio junto con Cristo a una vida inmortal y gloriosa. Me hace comprender que la cosa más alto y sublime de nuestra santa religión son Jesús en el sacramento y la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. Son misterios profundos que comprenderemos solo más allá de las estrellas. Y está en el Catecismo de la Iglesia Católica, y lo decimos todos los días cuando rezamos el credo. Creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, amén. La gente no sabe sobre esto. Es decir, bueno, ¿y qué pasa con un alma cuando una persona, pues cuando muere? Pues el alma, por la misericordia de Dios, se salva, bueno, va directo al cielo o al purgatorio, son dogmas de fe. Purgatorio es cuando no estabas en pecado mortal, pero tampoco estabas limpio para entrar al cielo, porque al cielo se entra santo, o el infierno, ¿verdad? Bueno, y ahí acaba la cosa. No, el Señor ha prometido la resurrección de los cuerpos. Dice San Pablo, al toque de la trompeta, los que estén vivos o los que estén muertos, tomarán un cuerpo de luz. ¿Cómo? Se los explico. Un cuerpo glorificado como en el monte Tabor. Un cuerpo lleno de luz, un cuerpo inmortal, en comunión con el alma y con el Señor. Eso es lo que los espera a los que sean redimidos, a los que sean salvados, a los que quieran vivir en su divina voluntad. Una eternidad de gozo. No sé, si estás tuerto, pelón, no te imagines así. Un cuerpo glorioso. ¿Cómo poder explicar esto? Cristi, ayúdame. Es que un cuerpo glorioso es un cuerpo perfecto desde el punto de vista eterno de Dios. No podemos pues llevarnos nada de lo que tenemos material aquí. Y realmente entenderlo en su perfección objetivamente pues es imposible. Vamos a tener que esperar a que Jesús nos llame a su presencia. Pero el consuelo que debemos de tener y nuestra mirada debe estar en esa eternidad, en esa nueva Jerusalén que el Señor con su palabra, que siempre cumple, nos tiene prometido. Tenemos dos personas que están en cuerpo y alma en el cielo. La Virgen María. La Virgen María y nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús. La Virgen María, por gloria de Dios, se ha manifestado. Hay algunas apariciones aceptadas por la Iglesia. Les menciono 3. Aceptadas hay más, ¿no? Guadalupe, Fátima y Lourdes. Bueno, ella se presenta con un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo glorificado. Cuando el Señor es resucitado, al principio no lo reconoce María Magdalena. ¿Por qué no lo reconoce? Porque es un cuerpo glorioso. Al principio no lo reconocían los discípulos de Maús hasta que partió el pan, es decir, en la Eucaristía lo reconocen. ¿Por qué? Porque es un cuerpo glorioso. Es decir, es tu historia, es tu memoria, es tu entendimiento en un cuerpo glorioso, no en un cuerpo corruptible. ¡Qué dicha! ¿Por qué lo queremos echar a perder? ¿Por qué? Porque dudamos. ¿Y por qué dudamos? Porque el demonio quiere que dudemos. ¿Y por qué quiere que dudemos? Porque quiere que nos perdamos. ¿Por qué? Porque la trae personal, pues, con el Señor. Así es el punto. Así es, y contra nosotros. Y contra nosotros, ¿por qué? Pues para fastidiar al Señor. Ese es su triste afán. Pero Jesús en el sacramento no los hace tocar con su mano en varios modos. En primer lugar, su resurrección. En segundo, su estado de anonadamiento bajo esas especies. Y sin embargo es cierto que está vivo y verdadero. En la Eucaristía, quienes somos creyentes creemos que el Señor está presente en la Eucaristía. Si puede estarlo en la Eucaristía, pues lo puede estar también en cualquiera de sus hijos. Eso es evidente. El sentido común es un don del Espíritu Santo. Necesitamos utilizarlo para entender las cosas de la Iglesia. Luego, consumidas esas especies, su real presencia, la de Jesús, no existe más.
Pero consagradas las especies de nuevo, Jesús adquiere de nuevo el estado sacramental. Así Jesús en el sacramento nos recuerda la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria, y así como Jesús, cesado su estado sacramentado, reside en el seno de Dios Padre, así nosotros, cesando nuestra vida, nuestras almas van a tomar su morada en el cielo, en el seno de Dios, y nuestros cuerpos quedarán consumidos. Así se puede decir que no existían más, pero luego un prodigio de la omnipotencia de Dios. Omnipotencia se indica que todo lo puede. Nuestros cuerpos adquirirán nueva vida, uniéndose al alma, irán juntos a gozar de la bienaventuranza eterna. ¿Se puede dar más consolación para el corazón humano? Que no solamente el alma, sino incluso el cuerpo deberá glorificarse y gozarse de los eternos contentos. ¿Entiendes? ¿Qué te dicen las otras religiones? Los budistas. Tienes que hacer varias reencarnaciones para poder llegar al nirvana. Ni siquiera tienes tu historia, o sea, tú cargas karmas o circunstancias de otras vidas y hasta te reencarnas en animal. Qué triste y qué frustrante. Imagínate. El hinduismo, bueno, tienen con más de 1 millón de deidades, imagínense nada más. ¿Entiendes lo que te está diciendo tu religión católica en la cual creciste y naciste? ¿Entiendes la esperanza? ¿Entiendes cuál es tu Dios? ¿Entiendes su misericordia? ¿Entiendes incluso su poder, que no tiene límites? Qué rico, Cristi. Así es. Por eso dice Luisa Picarreta, es que en la misa el Señor nos hace tocar con la mano esa resurrección. Ahí está, en la transformación de Jesús en ese pedacito de pan. Así nuestros cuerpos mortales se van a consumir, pero van a despertar con ese cuerpo glorioso, hermosísimo, en la promesa de la eternidad del paraíso. Y dice Luisa, a mí me parece que en aquel gran día sucederá como cuando el cielo está estrellado y sale el sol. ¿Qué sucede? El sol, con su inmensa luz, absorbe las estrellas y las hace desaparecer, pero las estrellas existen. El sol es Dios y todas las almas bienaventuradas son las estrellas. Dios, con su inmensa luz, nos absorberá a todos en sí, de modo que existiéramos en Dios y nadaremos en el mar inmenso de Dios. En otras palabras, ¿qué quiere Dios? Hacernos uno con Él. ¿Sí? No vamos a dejar de ser nosotros, ¿verdad, Oscar? No, con nuestra historia. Sin embargo, vamos a vivir en una unión perfecta con el sol. Nuestro brillo ya no va a ser nuestro brillo, sino que Él nos va a compartir el brillo. Por eso, la imagen del sol, que vamos a leer en varias ocasiones a lo largo de estos textos tan hermosos, es la comparación más cercana que a lo mejor nosotros podemos entender. El sol que absorbe y que une la luz de las pequeñitas estrellitas. Oh, cuántas cosas nos dice Jesús en el sacramento, dice Luisa, pero ¿quién puede decirlas todas? Ciertamente que me extendería demasiado. Si el Señor quiere, reservaré para otra ocasión. Conoce tu religión, dice San Jerónimo. Quien no lee la Escritura, pues no conoce a Jesucristo. Entonces, yo sé que tú lees otros libros o tomas tiempo para ver la televisión o en otras. Dices, ¿por qué no te tomas el tiempo de hablar con Dios? Vieras qué gratificante es. Aquí vemos cómo Luisa, sin salir de su cama, porque estuvo 60 años encamada, viajaba para todos lados, dice, a la bóveda del cielo, ya visitaba el paraíso terrenal, porque aparte es el eterno presente con nuestro Señor, entonces visitaba el paraíso terrenal literal con Adán y Eva, visitaba el cielo, visitaba el purgatorio, viajaba por todos lados y veía a la humanidad e intercedía por todos. Un trabajo tan gratificante y tan grande el que hizo Luisa, pudiendo pensar los seres humanos que no hizo nada porque estaba encamada y dándonos cuenta a nosotros que hizo todo. Me acuerdo también de Teresita del Niño Jesús, que no saliendo del monasterio fue patrona de las misiones. Ella le costaba trabajo ya incluso caminar, tenía una tuberculosis muy fuerte, ya muy dolorosa. Salía con el frío y decía, cada paso que doy son pasos de misionero que caminan a llevar tu mensaje, Jesús. Así es, y es que fíjense, yo creo que hay muchas cosas que reflexionar y leyendo estos escritos se nos abre un panorama, una luz. Jesús es Dios, así como Dios Padre, Dios Espíritu Santo, y Él es el sol. Debemos de luchar y de caminar y de entender que lo que quiere Él es absorbernos con su luz,
con su amor, que es infinito. Muchas veces nuestra humanidad provoca en nuestras limitaciones que limitemos de igual manera a Dios. Pero si nosotros ponemos nuestro granito de arena, nuestro pasito, como Teresita del Niño Jesús, porque era patrona de las misiones y ofrecía hasta sus pasitos que le costaban mucho trabajo por su enfermedad. Si nosotros ponemos ese pasito y dejamos que el Señor nos lleve a volar y a girar en la bóveda del cielo, como lo hacía con Luisa Picarreta, entonces estamos buscando la unidad en esa voluntad divina de Dios. Hay que dejarnos abrazar por ese sol del divino querer, porque nuestra luz de estrellita no es nada a comparación de la luz radiante de Dios. De hecho, es un reflejo de la luz de Dios, hombre. La luna, todo el mundo lo sabe, no tiene luz propia. Es un reflejo del sol, es un reflejo de la luz de Dios. Lo estamos poniendo un ejemplo, no es que la luna o el sol sean Dios, no, son creación. Es para que se entienda, ¿no? Así como la luna puede alumbrar en la noche por reflejo del amor de Dios, así, si tú tienes cierta luz, es un reflejo del amor de Dios. No es que tú la hayas creado o que tú tengas la luz interna, ni los superhéroes. O sea, realmente es un reflejo del amor de Dios, pues que se note, ¿no? Así es. ¿Y cómo vamos a hacer que se note, Oscar? Asistiendo a misa. Y no solo los domingos. Vamos otro día y vamos de veras adentrándonos en esos misterios. Vamos tocando con la mano lo que Jesús quiere que alcancemos, que es la resurrección, la pasión. Todo en una sola Eucaristía lo podemos vivir. Podemos unirnos a Él y a su sol desde la pasión hasta su resurrección y podernos apropiarnos de ese Dios que nos quiere tener dentro de su corazón, no simplemente cerca, no simplemente unidos porque rezamos cuando se nos ocurre o cuando tengamos alguna necesidad. No, Él necesita reinar en nosotros para que seamos nosotros plenamente felices. Mira, si tú estás deprimido, no estás deprimido, estás distraído, no estás bien enfocado. Si tú estás estresado, también no estás bien. Ya me vas a decir, ¿tú qué sabes de mi vida? Oh, espérate, déjame terminar. Entiéndelo así. Omnipotente significa que puede hacer lo que quiera. Viene en el Evangelio. Tenía un señor, un hijo que tenía epilepsia. Y dice que un demonio lo lanzaba al agua y al fuego y se torcía. Bueno, era epilepsia. Entonces los apóstoles rezaron para que sanara o se le saliera ese demonio y no pasaba nada. Llega Jesús y el papá de ese niño le dice, Señor, si puedes, haz algo por él. Y el Señor se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque le dijo, ¿qué es eso de si puedes? ¿Qué no entiende que para aquel que cree todo es posible? Y el Señor lo sanó. Tenemos otro ejemplo. Llega un leproso, se acerca al Señor, lo toca y le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué contestó el Señor? Claro, quiero. ¿Por qué? Porque no le preguntó si podía, sino porque puede, le dice. ¿Entiendes la diferencia? Entonces tu problema, por más grave que sea, ante Dios, pues no es gran cosa. Él puede. A su tiempo, en su modo, en su divina voluntad. A lo mejor te está acrisolando para que te conviertas. A lo mejor es algo consecuencia de nuestros propios actos. A lo mejor es una prueba para santificarte más. Yo no lo sé, porque yo no sé nada de eso. Pero Dios todo lo sabe. Esa confianza debe ser como la de un niño pequeñito de 3, 4, 5 años hacia sus padres. Si un niño chiquito ve algo y está su papá ahí, de veras siente confianza. Pues aquí está mi papá, ¿qué malo me va a pasar? En su lógica de niño. Pues por eso dice el Señor, sean como niños. Y es que somos sacerdotes, profetas y reyes, Oscar. Y si nosotros tuviéramos esa convicción y lo tuviéramos presente, que cuando nos llevaron a bautizar, el Señor dijo, tú eres profeta, tú eres sacerdote, tú eres rey, porque somos hijos del rey. Así es, y proclamarlo y vivirlo. Señor, te amo. Vamos a cantar, Bueno, Cristi va a cantar. Tú también, ándale. No, yo no me la sé. Yo voy a orar contigo. Vamos a adorar al Señor. ¿Cómo se llama esta canción, Cristi? No fijéis los ojos. Este canto yo creo que es conocido para varios, pero a mí me encanta porque nos recuerda que debamos estar, a pesar de la tempestad, a pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor, de repente la desolación, la tristeza, la violencia. Dice este canto, no fijéis los ojos en nadie más que en Él, en nadie, en nada, porque Él es el Señor, porque Él es el Rey de nuestra vida. Y vamos cantándole al Señor este canto. No fijéis
los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie más que a Dios. No adoréis a nadie más que a Dios. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Dios. Porque solo Él nos sostendrá. 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 No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie más que a Dios. Porque solo Él nos sostendrá. Porque solo Él nos sostendrá. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. ¿Ahora sí ya entendiste la misa? Yo sí. Si entendiste, que se te note. Si no, escucha el programa otra vez para que lo entiendas, porque vale la pena. Bendito sea Dios. Gracias por las sagradas Eucaristías. Gracias por los sacramentos. Gracias por la resurrección de los cuerpos. Eres tan bueno, Señor. Te amamos mucho y sabemos que tú nos amas. Confiamos en ti. Fiat. Y nos vemos en la siguiente emisión. Que nos escuchamos, ¿sabe? Y nos escuchamos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Pero si entran a la página y ven toda nuestra programación, se van a encontrar con nuestra foto. Bueno. Dios los bendiga y que viva la divina voluntad de nosotros. Que viva Cristo Rey. Fiat. Radio Mundo Católico ha compartido con ustedes el Fiat Divino con Óscar Márquez Miramontes y Cristina Mendoza Checa.